Y ya llegó, ya está aquí. Andrés, ¿cómo estás, doctor? Hola, buenos días. Bienvenido. Muy bienvenido. Gracias. Oye, pues esta cirugía plástica, te estábamos preguntando antes, es una cirugía que es un levantamiento de ceja. ¿Qué es lo que beneficia? ¿A qué nos beneficia hacernos el levantamiento de ceja? Bueno, muchas personas, conforme va avanzando la edad y conforme va avanzando la gravedad, la contaminación y todo eso, nos afecta a nuestra cara. Hace que nuestros tejidos caigan. ¿Se te cae la cara, literal? La piel va bajando. No. Entonces, conforme va pasando la edad, eso va pasando. Va bajando la ceja. Normalmente, los hombres debemos de tener nuestra ceja a nivel del arco supraciliar, el borde del huesito, y la mujer 1 centímetro por arriba. ¿Qué? Ok. ¿Tanto? ¿1 centímetro arriba? Así es, Del 1 hue- centímetro sí, mira, del aquí borde. está el Pásame la hueso. cinta métrica para ver. cómo Ah, está aquí está el hueso. Ay, y pero aquí después está no parece nuestra como ceja. muñequitos desventrílocos. No, así, esa es la posición Así es como estéticamente debe de ideal. estar. Así es. Ok. Entonces, cuando está por debajo de eso, nos hace ver con el párpado caído, con la cara cansada, los ojos cansados. Y obviamente eso se puede recuperar o se puede corregir con una cirugía. ¿Cómo es esta Eso. cirugía y, o sea, cómo la levantan literalmente? ¿Cómo acceden a esta posibilidad de que la mirada ya no se te vea tan Claro. cansada, como dices? En general hay 2 formas de realizarlo, uno con anestesia general y otro con anestesia local, dependiendo si vamos a anexar algún otro procedimiento. Si en la misma cirugía vamos a hacer una cirugía de nariz, una Sí. cirugía de estiramiento de cara, entonces ahí se puede realizar el estiramiento o el levantamiento de la Aprovechas la ceja. anestesia, por Claro. así decirlo. Pero si solamente necesitamos el levantamiento de la ceja, se puede hacer con anestesia local. Ah, ok. Se hacen unas pequeñas incisiones que están ocultas en el cabello y desde ahí se tracciona la piel. Acá. O en sea, frente. desde la cabeza. Arriba, así es. Ah. En la parte de arriba. Oye. Y son 2 incisiones de 2 centímetros aproximadamente, una de cada lado, con anestesia local. Y se tracciona desde donde está la cola de la ceja, o la parte más, el ángulo, Ajá. la parte Sí. más angulada de la ceja. Ahí se da un puntito y se jala todo eso. Oye, sabemos muy bien que las cejas son como el marco de los ojos, el marco, lo que enmarca nuestra mirada. Al realizar un procedimiento como este, perdemos movimiento después en las cejas, ya, es decir, ya nos quedamos como, Como estirados. Estirados. como Sí, sí. estatuas. En ¿no? lo absoluto. No, porque no se toca ningún músculo. Únicamente lo que se levanta es piel y un poquito de grasa. Ok, Andrés, te pregunto, ¿este tipo de procedimientos para mejorar nuestro aspecto, el aspecto de nuestros ojos, podría estar acompañado con otro que ya nos has mencionado, que es la blefaroplastia, este del párpado? ¿Podría ser como el complemento? Sí, de hecho se tiene que valorar muy bien a la persona. Hay gente que tiene el párpado caído, pero no porque tenga exceso de párpado superior, Ok. sino porque tiene la ceja caída. Entonces se tiene que realizar primero el levantamiento y ya en base al resultado final del levantamiento se hacen las mediciones para ver si necesitamos aparte retirar un poquito de piel del párpado o hacer una blefaroplastia. Oye, eso es doloroso Órale, porque ahí es lo que está, estamos viendo. ve. Digo, sé que llevamos anestesia, pero Ay, 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 nada ay. más de ver esas imágenes. ¿Así es ¿no? como se hace? Se ve un poquito sádico, pero realmente no hay dolor. Es que tú ya estás Es acostumbrado. anestesia Fíjatelo, local. ¿Cómo sostienen Sí. esta ceja levantada? ¿De Porque qué nos manera? decías que era como un punto, pero Así ¿cómo es. se sostiene? Porque sabemos que los puntos ahora muchas veces el propio cuerpo los absorbe Ajá. o se tienen que quitar. Ah, sí, Así es. claro. ¿De qué lo agarran? Aquí lo que sucede es que nosotros tomamos el ángulo de la ceja, lo jalamos, se da un punto y conforme va pasando el tiempo, aproximadamente 2 semanas, esa piel se pega. Entonces, se pega tu piel. se pega la piel Está en la buenísimo. posición en la que quedó y aunque el hilo se deshaga porque es un hilo absorbible, que posteriormente se va deshaciendo poco a poco, Mira, ahí lo vemos. el hilo. ya la posición de la ceja queda Pero perfectamente bien. entonces también puede ser para aquellas personas, como veíamos, que ya de nacimiento tienen esta forma de cejas caídas, ¿no? O sea, el ojito Exacto. así, como tú dices, como triste. Bueno, Así pues es. ayuda muchísimo. Y si se hace en el mismo consultorio, como decías, si la anestesia es local, ese mismo día vas a tu casa. Es completamente ambulatorio, el paciente se hace su procedimiento, más o menos tiene una duración de 1 hora, todo el proceso, y se va a casa, terminando se va a casa, la recuperación es inmediata, no necesita días de recuperación. ¿Hay hematomas? ¿Aparecen hematomas? No, es muy raro, en realidad es muy raro que aparezcan hematomas o que se inflame, generalmente ni siquiera se inflama. Así Solo es. esos puntitos que se veían quedan, ¿no? Me imagino. Exactamente. Sí, que ahí estamos viendo que es más como en la frente. ¿También se puede hacer un poco más atrás para que no se note o Sí, no? hay gente que independientemente de la ceja caída,
aparte tiene exceso de piel en la zona de la frente. Ajá. Entonces, cuando es esto, tenemos que hacer un estiramiento de la porción superior de la cara. Eso sí ya entraría en otra cirugía. Ahí sí tendríamos que hacerlo ya con por lo menos una sedación y en un quirófano. Y lo que se hace es, como lo comentas, una incisión en la parte de arriba y se estira toda la piel que ahí tiene se en exceso. corta. Así Oye, es. pero ahí no afecta tu crecimiento de cabello. No, en lo absoluto. La incisión va oculta en el cabello y hay que valorar muy bien si lo que tenemos es exceso de frente, entonces el corte es a nivel de donde nace el cabello para que podamos hacer un recorte de esa piel excedente y no tengamos una frente tan amplia, ¿no? Ah, yo sí me la podría hacer. Yo ya de frente no paramos. Aquí Hasta de atrás. frente no paramos. Nadie se daría ¿No? cuenta si te estiraron. Claro, está bueno. Muy bien. Oye, ¿y este procedimiento es permanente o tiene una duración, digamos, de aquí a 5 años ya las cejas volvió a su lugar, a donde No, estaba? en realidad Se el queda. procedimiento es totalmente permanente. Obviamente, conforme vamos avanzando en la edad y todos los factores ambientales que nos afectan, puede volver a bajar un poquito la piel, pero esto nos puede durar entre 15 y hasta 18 años. Wow. Órale. Oye, ¿cuál es la edad promedio en la que una persona se somete a este tipo de cirugías? Más o menos después de los 35, 40 todavía años. Sin embargo, hay gente que, como lo mencionaron muy Si bien, lo tienen desde jóvenes sí. ya tienen ese problema de la Se ceja lo muy pueden plana hacer antes, ¿no? o baja. Así es. Muy Oye, bien. y nos habías platicado de otros procedimientos como el plasma, como el Botox. ¿Eso funciona también para levantar un poco la ceja o depende de esto, de la medida? Que nos El comentabas? Botox es una de las sustancias que ayudan mucho a levantar la ceja. Se puede utilizar para esto. Se también. puede poner en puntos estratégicos para que levanten tus ¿Y es cejas. económico? El costo es Es realmente económico. El levantamiento de cejas, si lo hacemos con anestesia local, no rebasa los 8,000 pesos. Ay, pues está buenazo. arriba esa ceja. Ándale. ¡Arriba la ceja! Arriba la Sí. ceja. Muchas gracias, Ceja mi de querido María Andrés. Félix. Muchas gracias a Eso. ustedes. Yo me quedé a medias, Muy bien. pero espero que ahora sí me alcance para subirme la otra. Muchas gracias.